¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Les saluda Alejandro Gómez Álvarez. Yo soy médico y cirujano de la Universidad de Antioquia. Soy el director científico de Emergency Medical Training. Es un centro de entrenamiento para para el manejo de pacientes críticos, cuidado cardiovascular de emergencia y trauma. Soy el coordinador de la Cooperación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento CLASE, profesor de la Universidad Adventista de Trauma y Cuidado Cardiovascular de Urgencias por al menos unos 15 años. Y hoy, con lo que está ocurriendo en el mundo por el COVID-19, hemos decidido revisar este tema de síndrome de QT prolongado inducido por fármacos, a partir de algunas recomendaciones que se han emitido y que se han generado pues algunos casos y complicaciones, muerte súbita. Entonces vamos a arrancar a hacer una revisión desde la historia, la epidemiología, la fisiopatología y vamos a terminar con algunas recomendaciones que estoy seguro que van a ser muy útiles para el manejo de los pacientes. Quizá el antecedente más importante histórico es lo que se denomina en muchos casos el síndrome de Jervell. Este síndrome, para poder ser juicioso con la historia, conocido como el síndrome de Jervell y Lange-Nielsen, fue escrito precisamente por estos dos médicos noruegos. Ellos describieron en una familia de varios hermanos que ellos habían nacido con sordera y además varios de ellos presentaron muerte súbita. Más adelante el doctor Fred Lange encontró algunos que no tenían este problema de sordera, pero en todo caso todos ellos presentaron muerte súbita y a partir de esto se describe el síndrome de Jervell-Lange-Nielsen o síndrome de QT prolongado congénito familiar. Es el primer antecedente publicado en 1957 y pues por ese epónimo este síndrome lleva este nombre. Pero no fue sino hasta el año de 1966 donde un conocido cardiólogo francés, el doctor François Dessertine, escribe un patrón electrocardiográfico de la taquicardia denominado con un nombre bastante elegante, toxa de poids, para nosotros en español torsión de puntas. Y él notó que había una asociación importante con un intervalo QT notablemente prolongado y que muchos de esos casos de taquicardia ventriculares polimorfas de puntas torcidas que se notificaron en los años 70 y 80 obedecían a pacientes que tenían arritmias cardíacas, especialmente fibrilación atrial, y que eran tratados con medicamentos como la quinidina. Quizá la quinidina fue el primero al que se le pudo atribuir ese tipo de aparición y que no obedecía a una canalopatía como lo habían descrito los principales o los primeros médicos que revisamos en la diapositiva anterior. Algunos otros medicamentos como la disopiramida y la procainamida también prolongaban el QT, pero a partir de los años 90, la comunidad médica empezó a notar que algunos medicamentos que eran tomados por millones de pacientes, como algunos antihistamínicos, como la terfenadina, algunos medicamentos como el astemisol, un antihistamínico no sedante, la cisaprida, la eritromicina, fármacos como el haloperidol y algunos antipsicóticos, pues también generaban prolongación del QT y producían en algunos casos muerte súbita. Algunos otros medicamentos importantes también fueron descritos y han generado episodios de taquicardias ventriculares polimorfas de puntas torcidas, medicamentos antimicóticos y algunos medicamentos quimioterapéuticos. Se continúa entonces tratando de establecer los factores de riesgo, tratando de establecer las causalidades, y no es sino hasta el año de 1978 donde Shutwell y colaboradores empiezan a encontrar algunos factores importantes
Si bien es cierto, esto es mucho antes de la descripción de otros medicamentos, el doctor Schutwer, quizás la persona viva hoy, que tiene mayor conocimiento del síndrome de QT prolongado asociado a medicamentos o inducido por fármacos, encontró en un estudio importante que los pacientes posteriores a un infarto de miocardio durante 7 años se les tomaba un electrocardiograma cada 2 meses y eso proporcionó la primera evidencia no anecdótica de prolongación de el QT y que se asociaba con mayor riesgo de muerte súbita. Por esto y validado en otros estudios de manera concluyente, se determina que un intervalo QT prolongado es un factor de riesgo independiente para muerte súbita cardíaca. Entonces, definitivamente, la asociación se volvía cada vez más fuerte. ¿Y qué fue lo que se encontró entonces para hacer esas determinaciones? Finalmente se encontró que habían cambios electrocardiográficos en los pacientes que no solamente tenían la canalopatía como síndrome de QT familiar congénito, sino que también había prolongación del QT en pacientes que consumían algunos antiarrítmicos y en algunos casos que consumían algunos medicamentos como antihistamínicos, antipsicóticos, algunos antibióticos y pues definitivamente había una asociación importante que estadísticamente no era fácil de determinar, pues debido a que muchos pacientes presentaban muerte súbita y nunca se podría establecer la razón. Entonces, esos cambios electrocardiográficos eran muy notorios y a partir de ese momento se estableció como norma general tratar de establecer el QT medido y el QT corregido como una medida útil. ¿Cómo se corrige el QT entonces? Bueno, hay varias fórmulas. La fórmula de Bassett, que es la fórmula quizá más común. Hay otro par de fórmulas que ahí están, pero que no las utilizamos con mucha frecuencia. Pero como les muestro en la imagen, los electrocardiógrafos en general nos presentan el QT y el QT corregido en milisegundos, como se observa en el cuadro, con valores y que tienen estandarización de acuerdo al género. Pero definitivamente si el dispositivo no nos mide el QT, pues podemos recurrir a la fórmula de Bassett, que es bastante sencilla. La fórmula de Bassett es de QT corregido, es determinar el QT medido en milisegundos, y lo vamos a dividir sobre la raíz cuadrada de LRR en milisegundos. Realmente el doctor Bassett se llevó todos los honores, pero si vamos a honrar la memoria, los doctores Waller, Bassett, Taran y Szilágyi son los autores de esta fórmula matemática bien interesante para establecer el QT corregido, ya que no suele ser tan fácil de determinar a medida que la frecuencia cardíaca aumenta. Se establecieron unos puntos de corte para hombres y para mujeres. Entonces se sabe que para hombres un QT normal es un QT que sea menor de 440 milisegundos y que anormalmente prolongado para hombres es de 470. Para las mujeres de menor de 460 es lo normal y mayor de 480 es lo podríamos llamar como prolongado. Técnicamente entonces 470 en hombres y 480 en mujeres, si recordamos un valor como 475, es un valor que podría ser útil para pensar que está con tendencia a prolongarse, pero definitivamente un valor que podemos recordar que es muy fácil es un valor de 500. Sabemos que valores por debajo de 500 es muy difícil que puedan desencadenar arritmias como una taquicardia de puntas torcidas. Entonces, lo primero que nos vamos a llevar es que quizás tener QTs por debajo de 500 no es definitivamente del todo seguro, pero es más seguro que tenerlo por encima de 500, especialmente porque hay muchas cosas que tenemos que memorizar y entre ellas pues uno para hombres, otro para mujeres puede ser difícil, pero acá con esto vamos a recordar muy fácil por encima de cuánto no debería estar el QT. Entonces vamos a tenerlo como recordación. Se han establecido también otras formas de poder evaluar las características del QT y esta mnemotecnia es muy útil. Acá tenemos un electrocardiograma aparentemente normal con un ritmo sinusal con una frecuencia aproximada de 80 latidos por minuto. Si yo tomo y amplío el electrocardiograma y mido la distancia de la R a la R próxima, y de ahí en esa distancia determino la línea media y me doy cuenta que la onda T no alcanza en este caso a ser tocada por esta línea, podemos establecer que quizá
el QT no se encuentra prolongado. Esta forma o esta metodología podría ser útil siempre y cuando la frecuencia cardíaca no sea una frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto. En contraposición, cuando nos encontramos con un QT prolongado, como el caso de este electrocardiograma donde efectivamente se nota, ampliamos, miramos la distancia que hay de R a R, trazamos una línea en la parte media con una frecuencia cardíaca igual que la anterior de 80 latidos por minuto, y como ustedes pueden observar, definitivamente la línea media toca la T, de hecho la atraviesa casi en su parte media. Entonces definitivamente es evidente para nuestros amigos cardiólogos, electrofisiólogos, emergenciólogos, intensivistas, observar un QT prolongado suele ser un asunto sencillo. Tienen un gran entrenamiento para observar electrocardiograma. Lo mismo ocurre con nuestros amigos internistas, pero hay muchos profesionales de salud que quizás no tienen el ojo tan entrenado para observar estos cambios, y realmente vale la pena tener esta mnemotecnia en la cabeza, que aunque no está muy validada, podría ser una alternativa bastante útil. Entonces, cuando tenemos lo que observamos acá, es un paciente que venía con un QT prolongado y en un momento desarrolla esa actividad desencadenada ventricular, conocida como taquicardia ventricular polimorfa de puntas torcidas, que tiene esa característica que podemos determinar ahí, precedida por un QT prolongado, y en este momento pues para el trazado electrocardiográfico parece que se va a volver sostenida, aunque eso lo tendríamos que evaluar en el transcurso del tiempo. Existen otros casos donde se hace un poco más difícil determinar las características del QT, especialmente cuando los pacientes tienen ondas U prominentes. Y si hay una onda U prominente, como observamos en la imagen, entonces el intervalo QT debe determinarse como la intersección de la pendiente máxima de la onda T con la línea isoeléctrica, como la figura no lo indica, y ahí podemos determinar de manera apropiada. Por esa razón, quizá en algunos casos nos toque echar mano de la fórmula de QT corregido con la fórmula que hemos establecido, porque a veces la máquina del electrocardiógrafo puede llegar a tener algunos errores, entonces a veces podría valer la pena hacer una revisión juiciosa. Cuando los pacientes se encuentran críticamente enfermos o cuando no hay un electrocardiógrafo, a veces tenemos un monitor. Acá les traigo dos frecuencias cardíacas iguales. En la superior es un ritmo sinusal normal, en el inferior hay prolongación del QT. Como no es fácil observarlo, les muestro en la primera la línea media entre la R no toca la T, y en la segunda la línea media definitivamente toca la T. Entonces vale la pena tenerlo en consideración. Hay que entrenar un poco el ojo para lograr observarlo y pues tener la certeza de lo que estamos observando en un momento determinado. Entonces no está de más tener un poco de curiosidad para poder establecer lo que ocurre y para poder empezar a sospechar que esto puede pasar, especialmente cuando hay consumo de algunos medicamentos que pueden prolongar el QT. Les traigo una frecuencia cardíaca elevada de 110 latidos por minuto para poder establecerlos y darnos cuenta que quizás la mnemotecnia acá no nos es tan útil. Si miramos en la parte superior podríamos pensar incluso que se trata de un QT prolongado, pero obviamente en este caso esta metodología no ha sido validada y no está recomendada, entonces no se recomienda de manera habitual pues realizarla. En la parte inferior es una taquicardia sinusal con QT prolongado, y en este caso definitivamente encontramos que lo mismo que hemos encontrado hasta ahora, que la onda T es tocada por esa línea media, y bueno, tenemos la posibilidad de definitivamente no tener dudas que ese paciente puede llegar a tener riesgo de hacer una taquicardia en torsión de puntas. Ahí lo que observamos definitivamente es la transición de un QT prolongado hacia una taquicardia de puntas torcidas. Esa es la característica
más importante que podemos encontrar, y es que definitivamente tenemos que hacer un reconocimiento de que se trata de una taquicardia ventricular polimorfa de puntas torcidas. Para hacer el reconocimiento tenemos que tomar varios factores en cuenta, y entre esos factores deberíamos encontrar o reconocer las características de lo que conocemos como taquicardia de puntas torcidas. Tenemos que estar bastante atentos y reconocer las características. En el electrocardiograma que vemos tenemos una taquicardia de puntas torcidas que se denomina o se define como una taquicardia polimórfica, que siempre ocurre en el contexto de un QT prolongado y que se caracteriza por una amplitud de un QRS creciente y decreciente, y que muy a menudo tiene una secuencia de iniciación larga o corta con un intervalo de acoplamiento largo al primer latido de la taquicardia ventricular. Esta también puede presentarse con salvas de taquicardia ventricular no sostenida, y que uno espera que en muchos casos sea la presentación típica, que es la que observamos, pero en muchos casos se presenta como taquicardias no sostenidas que no son evidenciables sino en algunas pruebas de monitoría continua, como lo son el Holter y algunas otras. Entonces esto puede ser también el resultado de algunas bradicardias que incluyen bloqueos de alto grado y que pueden conducir a una secuencia larga y corta que inicie una torsión de puntas, a tener en consideración porque definitivamente vale la pena considerarlo. Morfológicamente suele ser fácil de reconocer cuando tiene esta manifestación típica. Entonces es bien bonito, parece como el trazado de un osciloscopio, como lo observamos allí. Y bueno, para algunos y para los que les gusta el rock, conocerán muy bien esta banda que se llama Arctic Monkeys, y obviamente la forma de su logo es bien característica y similar a una taquicardia de puntas torcidas. Cuando esto aparece, definitivamente el tiempo es fundamental y tenemos que hacer intervenciones apropiadas, y esas intervenciones generalmente están bien definidas, pero como es una arritmia muy conocida pero no es tan común, definitivamente tenemos que tomar las medidas apropiadas. Como hemos mencionado, el uso de medicamentos tiene un gran impacto en la aparición de este tipo de arritmias, y que ahora, con lo que está pasando con el COVID-19, el riesgo aumenta de manera importante por noticias que se han venido publicando. Entonces quizá eso sea una de las cosas que nos está más alarmando ahora, porque aunque en nuestros servicios de urgencias no pasa con tanta frecuencia como lo pueden ver realmente nuestros colegas electrofisiólogos o cardiólogos, pues quizás ahora vamos a tener muchos más casos, y con lo que está pasando en el mundo quizás no vamos a estar tan vigilantes porque estamos enfrentándonos a fallas ventilatorias, porque estamos más preocupados por los pacientes que están haciendo problemas que requieren intubación, manejo de la vía aérea, y obviamente quizás no estemos tan vigilantes para esto. Y el punto que más nos preocupa es precisamente este. Lo que les traigo a continuación son los fármacos estudiados para el manejo del COVID, del SARS-CoV-2, y entre ellos está la cloroquina, la hidroxicloroquina, y en asociación con la acitromicina. En Estados Unidos se han hecho hasta recomendaciones para tratarlos de manera profiláctica con pacientes en los que desconocemos cuál es su estado QT basal y cuáles son las consecuencias, pero han habido algunos informes que en Estados Unidos se han presentado algunas muertes súbitas posiblemente relacionadas con el consumo de hidroxicloroquina o cloroquina en asociación con acitromicina, y en Francia, porque hay también un estudio. Acá en Colombia se dieron algunas recomendaciones en una ciudad del país, y la gente salió de manera desmesurada a conseguir cloroquina, que es un conocido antimalárico y un medicamento inmunomodulador que también algunas personas con enfermedades autoinmunes consumen de manera regular, y que bastantes de ellos se quejaron incluso porque pues empezó a haber dificultad en su obtención. Entonces la gente, por el temor, obviamente va a seguir o acatar cualquier recomendación, pero para ellos hacerles entender que este medicamento quizás pueda poner en riesgo su vida es algo que parecen no entender. Entonces cuando ocurre esto que observamos acá, una dosis de 300 miligramos o 500 si es cloroquina fosfato,
cada 12 horas por 10 días se puede recomendar o se recomendó para tratar de estabilizar la membrana lisosómica de los macrófagos y activación y alcalinización del fagolisosoma para inhibir la replicación viral. Lo que pasa es que definitivamente son recomendaciones que podrían eventualmente ser útiles, pero con el tiempo que tenemos de esta pandemia, quizás muchas de las recomendaciones son recomendaciones no tan fuertes, no tan rigurosas, porque tendremos que pasar mucho tiempo para poder saber si realmente funciona. Y bueno, la hidroxicloroquina con la citromicina, pues se espera que tenga más o menos acciones inmunomoduladoras. Yo quiero recordarles que la citromicina es un antibiótico, que no se está pensando con ella como un medicamento que vaya a funcionar como antibiótico, porque obviamente el COVID es un virus, pero es también por un efecto inmunomodulador conocido de la citromicina. Entonces es un asunto complicado, incluso el mismo cuadro que les muestro les muestra el riesgo de prolongación del QT, pero definitivamente hay problemas mayores. Entonces, sobre estos dos medicamentos, cuando uno hace una revisión en Credible Meds, que combina una lista de medicamentos que prolongan o pueden causar puntas torcidas, esta base de datos hace un estudio bastante juicioso, y ese estudio juicioso clasifica los medicamentos en medicamentos que definitivamente tienen un riesgo conocido de generar taquicardia de puntas torcidas, un posible riesgo o un riesgo condicionado. Esas son las tres características. Y hay una cosa que es alarmante cuando uno revisa. Cuando se evalúan los medicamentos en esta base de datos de Credible Meds, los medicamentos de una o más fuentes primarias, y las fuentes primarias son casos, informes médicos o etiquetados de los medicamentos por las casas farmacéuticas, se evalúan para determinar si tienen riesgo de prolongación del QT o riesgo de taquicardia de puntas torcidas, o ambos, basados en los criterios de Bradford Hill de causalidad y de asociación. Entonces se utilizan para analizar toda la evidencia disponible y construir un informe resumido que es revisado por el equipo de Credible Meds y en algunos casos remitido a la Junta Asesora para la consideración o el análisis de estos casos. Este proceso es un proceso interactivo y pues definitivamente los medicamentos se van a una de tres listas de las que hemos mencionado, basadas en este cronograma o en este organigrama más bien que les estoy presentando acá. Y pues posteriormente eso está publicado en la web de manera gratuita, y esto es lo que observamos. Medicamentos como la citromicina es un medicamento con riesgo conocido, KRS no risk, entonces es riesgo conocido. La cloroquina con riesgo conocido y la hidroxicloroquina con riesgo conocido son medicamentos que tienen un riesgo conocido de prolongación del QT y de generación de taquicardia de puntas torcidas. Sobre eso no hay mucha discusión. Y a continuación les muestro la tabla 10 que aparece en la guía publicada de American Heart del protocolo de la guía de práctica clínica para manejo de taquicardias de complejos anchos. Obviamente utilizan la misma fuente que es Credible Meds y habla de medicamentos como la acitromicina, la cloroquina y pues obviamente la hidroxicloroquina, porque acá no la mencionan, pero es un medicamento que lo puede generar. Entonces, el fin está cerca, pues esperemos que no, pero definitivamente necesitamos hacer un manejo juicioso. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora de evidencia? De esta misma recomendación publicada en el año 2017 de las guías de manejo de pacientes con taquicardia ventricular para la prevención de la muerte cardíaca súbita, se mandan algunas recomendaciones que son bastante importantes. Y entonces la primera es que los primeros pasos son monitorizar a los pacientes de alto riesgo para prolongación de QT y pues para el reconocimiento del síndrome cuando este ocurre. La estimulación temporal es una alternativa efectiva para el manejo de las puntas torcidas que son recurrentes después de la suplementación de potasio y de magnesio. El isoproterenol también podría usarse para aumentar la frecuencia cardíaca y abolir las pausas posectópicas. Entonces nos hablan de dos cosas importantes que vamos a mencionar posteriormente. La posible sobreestimulación con un marcapasos, que es una alternativa no muy disponible porque
buscando en la evidencia no hay forma de hacer sobreestimulación con marcapasos transcutáneos, solo podría hacerse con un marcapaso transvenoso, y el uso de un medicamento que no solemos tener, que es el isoproterenol. Yo estoy absolutamente convencido que el sulfato de magnesio es la primera medida, pero estoy hablando de algunas de las recomendaciones que encontré en la guía. La segunda es que el magnesio intravenoso puede suprimir los episodios de puntas torcidas sin necesariamente acortar el QT, incluso cuando el magnesio sérico es normal, y eso es muy importante, porque el magnesio que realmente es útil es el magnesio intracelular, y cuando lo medimos es obviamente el magnesio extracelular, y que el paso del magnesio extracelular a intracelular tarda. Entonces encontrar valores séricos normales no es garantía de que los valores intracelulares sean valores apropiados. Entonces se pueden necesitar dosis repetidas tituladas para suprimir la ectopia y los episodios de T-veno sostenidos, mientras que los factores precipitantes son corregidos. Y los factores precipitantes pueden ser trastornos de potasio o hipocalemia, o el efecto del medicamento que haya prolongado el QT, o ambos. Entonces debería tenerse en cuenta. Para la toxicidad por magnesio, que puede generar reflexia y que puede progresar a depresión respiratoria, puede ocurrir en dosis muy altas, pero este riesgo es muy bajo cuando se utiliza en pacientes con puntas torcidas, porque inicialmente se maneja de 1 a 2 gramos y algunas otras días de 2 a 4 gramos incluso, y luego una infusión continua por 24 horas, y se está estableciendo los niveles de potasio. Es muy importante, los niveles de magnesio. Y por último, mantener niveles séricos de potasio entre 4.5 y 5, y esto puede reducir de manera importante la recurrencia de las puntas torcidas. Entonces esas son las recomendaciones más relevantes de esta guía. Esta es una recomendación útil de uno de los mejores artículos que encontré, que es Prediciendo lo impredecible, precisamente el Dr. Schotwar, que es uno de los que vimos al principio de la presentación, y habla que los pacientes que tienen más riesgo para hacer QT prolongado por medicamentos son los pacientes con anormalidades hidroelectrolíticas, hipotermia, bradicardia extrema, enfermedad cardíaca conocida, hipotiroidismo, y para el sexo femenino. Entonces tengámoslo en consideración. Y ese artículo que ven allí posiblemente es uno de los artículos más interesantes, que hace un recorrido histórico bastante interesante por las descripciones que hemos mencionado, y que fue pues parte de lo que se usó para la elaboración de este artículo. Entonces, para el manejo del paciente con una taquicardia ventricular de puntas torcidas, hay algunas cosas que tendremos que considerar. Posiblemente la terapia eléctrica sea la piedra angular para el manejo. Deberíamos tenerla siempre en consideración, pero nosotros tenemos dos espectros de la enfermedad. Un espectro en el cual el paciente puede tener colapso cardiovascular, obviamente estar en parada cardíaca, donde pueda necesitar una desfibrilación, reanimación de alta calidad y obviamente la administración de sulfato de magnesio. Y el paciente que hace episodios no sostenidos, en ese caso posiblemente sulfato de magnesio que no pueda ser administrado de una manera tan rápida, y pues quizás en ese caso no sea necesaria la terapia eléctrica. En todo caso, hay que considerarnos y hay que prepararnos para poder eventualmente manejar un paro cardíaco, porque es una posibilidad importante. Muchos de esos pacientes hacen muerte súbita, y esta sería la primera línea de manejo. Con respecto al manejo, entonces la aproximación estándar o el manejo estándar sería la administración de sulfato de magnesio. Unas guías dicen de 1 a 2 gramos, esta nos propone de 2 a 4 gramos de magnesio. Si el paciente tiene colapso hemodinámico, necesita necesariamente terapia eléctrica, desfibrilación. No se debería utilizar el desfibrilador en modo sincrónico, porque podemos retrasar más la descarga. Entonces vamos a descargar con 200 joules o con la máxima energía que nuestro desfibrilador nos permita. Vamos a tratar este caso, y acá hay una cosa muy importante que ha generado bastante discusión, y es cuál es la meta de magnesio. Entonces es una de las cosas que consideramos que ha cambiado y que deberíamos tener en consideración. Cuando hay recurrencia, se puede administrar dosis adicionales. Es importante continuar con la infusión independientemente de la magnesemia durante al menos 24 horas.
y en algunos casos se piensa en la posibilidad de hacer un overdrive o una sobreestimulación con un marcapasos cuando se presentan taquicardias de puntas torcidas que son refractarias o que presentan recurrencia. Generalmente la recurrencia se da o por la no corrección de los valores séricos de potasio, o se puede dar porque simplemente se dio una dosis en bolo y no se continuó con la infusión porque se pensaba que los niveles séricos eran normales y posiblemente normales, pero no a la dosis que se espera. Entonces, del sulfato de magnesio podemos decir que el magnesio puede suprimir la automaticidad al suprimir las postdespolarizaciones tempranas y tardías y al inhibir el flujo de calcio hasta los miocardiocitos. Es eficaz para suprimir la actividad ventricular relacionada con el síndrome de QT largo, que es importante tenerlo en consideración. El uso de sulfato de magnesio en pacientes en paro cardíaco que presentaban fibrilación ventricular refractaria, en este caso no se encontraba ningún beneficio cuando no había una asociación directa con puntas torcidas. En un estudio para paro cardíaco prehospitalario, la administración de 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio por vía intravenosa no demostró mejoría en la supervivencia al ingreso hospitalario. Un estudio similar involucró un paro cardíaco hospitalario. El magnesio no mejoró el retorno a la circulación espontánea en la supervivencia de las 24 horas o la supervivencia del alta hospitalaria. Pero sí hay excepciones marcadas, como la hipocalemia marcada o las puntas torcidas inducidas por medicamentos, en las que se justifica sin ninguna duda la administración de sulfato de magnesio. Entonces, como hemos hablado de dos escenarios, el escenario en el que hay colapso hemodinámico, deberíamos administrar una dosis de 2 gramos, que es la media para cualquiera de los estudios, que sería administrar en 1 o 2 minutos, diluido generalmente la recomendación en dextrosa en agua destilada. Y cuando el paciente no tiene paro cardíaco, se debería administrar 2 gramos en un periodo entre 10 a 15 minutos. Esa es la recomendación de administración de sulfato de magnesio. Entonces en la aproximación estándar hay algo que llama la atención y es cuál es el nivel esperado de magnesio. Dice que por encima de 2, pero realmente lo que queremos son niveles séricos más altos, especialmente porque medicamentos como la cloroquina tienen una vida media de hasta 2 meses. Entonces el efecto eléctrico, quién sabe, pues durante cuánto tiempo se prolongue. Entonces lo que esperamos es que 2 miligramos por decilitro no es un valor terapéutico de magnesio. Lo que esperamos es llegar a valores entre 3,5 y 5 miligramos por decilitro para poder estar tranquilos de que la recurrencia no se va a presentar con tanta facilidad. Eso es algo bien interesante. Y entonces la mejor aproximación al manejo de las puntas torcidas es la administración de 2 a 4 gramos de magnesio, terapia eléctrica si es necesario. Vamos a manejar un protocolo de infusión de sulfato de magnesio en el que tendremos que tener algunas consideraciones con los pacientes con una tasa de filtración glomerular menor de 30. Para los mayores de 30 generalmente manejamos infusiones de 1 gramo por hora por las primeras 24 horas y para los pacientes que tienen una tasa de filtración glomerular menor de 30 estamos chequeando cómo está la diuresis, si es que realmente está disminuida, y estamos evaluando los niveles de potasio con alguna frecuencia y de magnesio, y cuando los niveles de magnesio se encuentran en niveles terapéuticos esperados de 3 a 5 hasta 5, o disminuimos la infusión a la mitad o suspendemos la infusión. Esa es la consideración. Entonces el protocolo de infusión es este, y uno puede tener muchos problemas con esos pacientes, pero cuando se maneja infusión correcta, quizá la recurrencia de la taquicardia de puntas torcidas no sea uno de esos problemas. Entonces, tener en cuenta las dosis de infusión, que se debería cargar entre 2 y 4 gramos, luego continuar como 1 gramo por hora, monitorizar los electrolitos cada 6 horas por 24 horas, con un nivel que esperamos de 3,5 a 5, 3,6 a 4,9. Si encontramos que el valor es de 5 a 7, reducimos la infusión al 50%, y si es mayor de 7 vamos a detener la infusión y no la vamos a reiniciar. Esperamos que el valor del potasio esté por encima de 4. Si los pacientes presentan somnolencia, obtenemos niveles de magnesio, y cuando hay intoxicación por magnesio podríamos considerar el uso de gluconato de calcio como una posible alternativa útil.
Cuando tenemos episodios en los que el sulfato de magnesio quizás no sea útil, con muy mal nivel de evidencia, se ha recomendado el uso de isoproterenol. El Isuprel es un medicamento con el que no contamos de manera habitual en Latinoamérica, quizás en algunas unidades de cuidados intensivos está disponible. Esto es un fármaco alfa y beta agonista que aumenta la frecuencia cardíaca, que tiene la posibilidad de aumentar el consumo de oxígeno de miocárdico, y los pacientes con enfermedad cardiovascular, enfermedad cardíaca estructural, pueden presentar complicaciones. El nivel de recomendación es indeterminada, las guías no lo mencionan de manera habitual y no se debería utilizar en pacientes con hipotensión o paro cardíaco, así que quizá no sea un medicamento útil cuando se presenta un episodio sostenido. La recomendación adicional que les mostraba es esta. Les traigo solamente una imagen porque no encontré mucho más de que es un overdrive con el marcapaso transvenoso de manera transcutánea. Yo no estoy seguro que pueda realizarse. De hecho, no encontré ningún estudio que demostrara la utilidad. De hecho, la imagen que traigo ni siquiera se trata de una taquicardia de puntas torcidas. Es una taquicardia aparentemente ventricular en la que se hace sobreestimulación para poder controlar la frecuencia. Entonces, quizá esto solamente esté disponible en un lugar donde haya alguien bien entrenado para hacer sobreestimulación con marcapaso, especialmente en nuestro medio. Quien esté entrenado para hacer eso, sea cardiología o electrofisiología, que quien más que ellos para hacer una intervención de este tipo. Cuando estamos manejando, los pacientes pueden encontrarse errores frecuentes, y hay errores que no podemos cometer, especialmente cuando tenemos pacientes con alto riesgo de muerte súbita. Y algunos errores frecuentes son dosificaciones de magnesio por debajo de la dosis. Entonces, cuando estamos dando medicamentos por debajo de la dosis, puede que se presente lo que la gente determina o llama a veces taquicardias de puntas torcidas refractarias, y obviamente las medidas o el arsenal terapéutico se queda corto. Esto es bien importante tenerlo en consideración. También es dejar a los pacientes con los medicamentos que prolongan el QT. Entonces hay que asegurarse de buscar qué está recibiendo el paciente, y en ese caso hay que retirar estos medicamentos por medicamentos que sean más seguros si es que hay alguna alternativa terapéutica. Otra causa común es la administración de amiodarona u otros antiarrítmicos que prolongan el QT, como la procainamida, y que esto puede agravar la situación. Y la otra es asociar o pensar que todas las taquicardias ventriculares son taquicardias de puntas torcidas y que se les dé el manejo, y eso no realmente es cierto, y hay que estar entrenado para tratar de darle manejo. Entonces, para concluir, las recomendaciones y las conclusiones para las taquicardias que se presentan, o para taquicardia de puntas torcidas inducida por fármacos, hay algunas recomendaciones muy útiles. La primera, para no olvidar y llevarnos a casa, es que la primera medida ante el paciente que tiene colapso cardiovascular es la terapia eléctrica. Vamos a dar una desfibrilación con el máximo nivel de energía que nos provee nuestro desfibrilador como terapia inicial para tratar de terminar con esa taquicardia y con esa actividad ventricular desencadenada que puede llevar a muerte si no se interviene de manera temprana, o si se empiezan a hacer otro tipo de intervenciones que no sean las más indicadas. La segunda es la administración de sulfato de magnesio, como hemos mencionado, para el caso del colapso cardiovascular o parada cardíaca, 2 gramos en 1 o 2 minutos, y en los otros casos 2 a 4 gramos que se continúan entre 10 y 15 minutos, y luego una infusión continua de acuerdo a lo que ya habíamos revisado anteriormente. Establecer niveles de potasio es muy importante, y mantener un potasio sérico entre 4,5 y 5. Este nivel de potasio va a disminuir de manera importante la recurrencia de las puntas torcidas. Es un asunto bien importante para recordar. Los pacientes que tienen QT prolongado o que van a recibir medicamentos que prolongan el QT deberían tener un electrocardiograma previo donde yo pueda establecer cuál es el QT de base corregido. Vale la pena tenerlo en consideración, y para los pacientes que tuvieron taquicardia de puntas torcidas vale la pena la monitorización en la unidad de cuidados críticos en las primeras 24 horas para poder continuar la infusión, y obviamente el manejo posterior de las otras posibles complicaciones asociadas.
definitivamente hay que suspender la administración de fármacos responsables, y a lo que nos estábamos ahora refiriendo es precisamente la cloroquina, hidroxicloroquina y acitromicina en esos pacientes que no deberían usarla de manera profiláctica, y que si va de usarse debería hacerse en el contexto hospitalario bajo la vigilancia médica estricta, porque obviamente no sabemos quién pueda tener un mayor riesgo o quién de base pueda tener un QT prolongado. Eso es lo que tenía para revisar con ustedes. No me queda más que agradecerles por la atención e invitarlos a que se suscriban a nuestros canales Emergency Medical Training en WhatsApp. Tenemos cómo comunicarnos en Facebook, tenemos cómo comunicarnos en Instagram, en Twitter. Y bueno, esto fue una de las cosas que me inspiró a hacer esta revisión del doctor Giovanni Vargas, un electrofisiólogo de la Universidad de California, que con este comentario me hizo pensar en que este tema valía la pena revisarlo. Y realmente espero que si el doctor Giovanni revisa y tiene la oportunidad de ver esta charla, pues sepa que fue la inspiración para hacerla, y bueno, espero que haya sido con el rigor suficiente para revisar este tema, que realmente es bastante importante. Me despido de ustedes en nombre de EMT Education y de la Cooperación Latinoamericana de Centros de Entrenamiento. Les agradecemos mucho su atención y esperamos próximamente nos volvamos a reunir con otra revisión de tema. Un abrazo a todos y quédense en casa, porque la mayoría de los que somos médicos y que somos personal de emergencias no podemos. Un abrazo a todos.